Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 31, Haciendo grandes cosas, buscando una gran muerte. Capítulo 31, Haciendo grandes cosas, buscando una gran muerte. Istar salió de la casa con una expresión de asombro que no pudo disimular del todo. Realmente no se lo esperaba. Incluso con los dioses ejerciendo una presión tan abierta y brutal, ni Gilgamesh, ni Rou, ni siquiera aquella muñeca divina de arcilla mostraron el más mínimo atisbo de miedo. ¿No tenían miedo? Antes, su imprudencia al menos se dirigía a dioses que aún podían ser ridiculizados desde la distancia, o a la menguante autoridad del cielo que podía ser sacudida con astutas artimañas. Ahora era diferente. El toro del cielo y un baba no eran rivales a los que se pudiera refutar a gritos. Representaban los dos extremos del poder en la llanura mesopotámica. La bestia divina más poderosa, la bestia demoníaca más poderosa. Si los dioses aún podían intervenir en el mundo presente de alguna manera, esta era la forma más cruel que podían elegir. Incluso como una encarnación descendida por posesión, incluso como el pilar de la Señora del Cielo hecho humano, Istar sintió pavor con solo imaginar a la pareja llegando juntos. Afuera, en calles bañadas por la luz del día, sus pasos se ralentizaron. Ella se giró y miró hacia atrás. Sus pies descalzos se movían con inquietud bajo el largo abrigo carmesí que ahora parecía una armadura que se había puesto demasiado tarde. Por alguna razón, ella esperaba que Gilgamesh y los demás ganaran. Quizás fue la singularidad de Rou, ese brillo obstinado que se negaba a doblegarse. Quizás fue la humanidad que había heredado de Tosaka Rin, una humanidad que se estremecía ante la idea de campos arrasados y ciudades repletas de cadáveres. Espero que puedan soportarlo, murmuró. Entonces apretó la mandíbula. Aún debería contárselo a esa diosa del inframundo. Con esa decisión, Istarrin abandonó Uruk definitivamente. Dentro de la casa, después de que ella se fue, el silencio se apoderó del ambiente como agua en calma. Nadie habló, a simple vista, parecían hombres y dioses sopesando una catástrofe. En realidad, la mente de Rou ya divagaba por un camino muy distinto. ¿Cómo puedo morir en paz? Debería desafiar al toro del cielo solo, lanzarse primero contra un baba, cuando incluso Enkidu dudaría. ¿O debería llevar su naturaleza de llave del cielo al límite y buscar el colapso en el mismo acto de convertirse en algo inhumano? Mientras hacía sus cálculos, una suave presión envolvió su mano. Enkidu extendió la mano, y sus delgados dedos se cerraron sobre la palma. Rou volvió en sí. Ahora estaba cerca, más cerca de lo que él la recordaba. Sus ojos color esmeralda irradiaban una luz serena, como un cielo nocturno repleto de estrellas silenciosas. Sus labios se entreabrieron como si buscara la forma adecuada de transmitir tranquilidad. Enkidu, ¿qué estás planeando? Los pensamientos de Rou se dispersaron por un instante. Bajó la mirada, casi por inercia, y por un breve momento vislumbró su figura bajo la túnica blanca como la nube, elegante y de una pureza asombrosa, una belleza que no denotaba cálculo, sino una extraña paz. Rou, todo está bien, no te preocupes. Enkidu le tomó las manos con firmeza y calidez. Ganaremos. Ella lo miró fijamente. Pase lo que pase, estaré contigo. ¿Porque somos amigos? No. Los amigos no suelen decir eso mientras te abrazan como si fueras una promesa y se inclinan hacia ti como si estuvieran rezando, pensó Rou con ironía. Pero Enkidu aún era nuevo en este mundo. No tenía motivos para sospechar de las intenciones de Rou. En su opinión, él simplemente estaba preocupado por los métodos de los dioses. Ella intentaba tranquilizarlo de la forma más clara que conocía. Antes de que Rou pudiera responder, la risa de Gilgamesh resonó por toda la habitación. HMPH jajajaja. Exacto. Se recostó con los brazos cruzados, su cabello rubio enmarcaba unos ojos tan penetrantes que podían esculpir piedra. Como aquel que luchó junto a este rey, te concedo el derecho a estar a mi lado y a ser llamado mi amigo. Su voz era orgullosa, absoluta. Naturalmente, este rey no permitirá que nadie dañe a sus amigos. Entonces giró la cabeza bruscamente hacia la puerta. Siduri. Presente, su majestad. La respuesta llegó al instante. Siduri entró, con el rostro medio oculto por un pañuelo ligero, su largo vestido ondeando mientras se movía con una compostura experimentada. Tras un día completo de descanso, el cansancio que casi la había vencido antes se había atenuado hasta convertirse en algo soportable.
Gilgamesh alzó una mano. Dígales qué preparativos ha ordenado ya este rey. Sí. Siduri hizo una leve reverencia y luego habló con su tono claro y pausado. Por orden de su majestad, se han enviado exploradores al este y al oeste. Según el juicio de su majestad, si el toro del cielo y un baba se manifiestan, lo harán en estos dos puntos. El este es la tierra del amanecer, donde la revelación divina toca la tierra por primera vez. El oeste es la tierra del atardecer, la frontera que se enfrenta a la muerte. Como la bestia divina más poderosa y la bestia demoníaca más poderosa, cualquiera de ellas debe absorber el éter atmosférico en los lugares más adecuados para forjar un cuerpo que pueda mantener la actividad en el mundo actual. El este y el oeste son precisamente esos lugares. En cuanto aparezca alguno de ellos, los ojeadores informarán inmediatamente. Ella inhaló suavemente. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, interrumpió Gilgamesh, tomando la palabra como si no pudiera evitar oírse decirlo, este rey también ha enviado hombres a los templos. Esos sacerdotes transmitirán mi voluntad a sus dioses. Estoy considerando sus supuestos consejos. Esas viejas y necias reliquias lo creerán, ralentizarán el poder que sustenta la manifestación de las bestias. Él sonrió con suficiencia. Y ganamos más tiempo, ¿verdad? En efecto, dijo Enkidu con naturalidad, siguiendo la lógica sin dudar. Nos prepararemos aún más antes de que lleguen. Gilgamesh asintió con aprobación satisfecha. Digno del título de amigo. Luego continuó, con un tono de voz más frío. El toro celestial y Umbaba son de igual calibre, pero en cuanto a dificultad, el salvaje Umbaba, al que los dioses han encerrado en las profundidades más oscuras del bosque de cedros, es mucho más problemático que el toro. Así que mi plan es sencillo. Primero nos ocupamos del toro del cielo, luego de Umbaba. Lo fácil primero, lo difícil después. Sus dedos tamborilearon una vez sobre el brazo de su silla. Aunque me cueste admitirlo, enfrentar dos calamidades a la vez, incluso un rey como yo y tú que estás a mi lado las encontraremos difíciles. Así que también recurriré a los dioses y los dividiré para obtener ayuda. Soltó una risa corta que dejó entrever sus dientes. Nunca han estado unidos. Samas, su abuelo, se opuso a Anu. La diosa omnisciente, que fue su madre en esta vida, representaba un eje completamente distinto. El pensamiento de Gilgamesh era claro, su estrategia era acertada. Si dejaba de comportarse como un niño caprichoso con corona, sería un rey digno de una nación. Joe escuchó, y las palabras se deslizaron a su alrededor como agua. No porque dudara del plan de Gilgamesh, sino porque el plan no era lo que él quería. Gilgamesh creía que aún tenían tiempo. Gilgamesh creía que la victoria era posible con preparación y alianzas. Rou había aprendido algo nuevo de cada intento fallido de morir hasta el momento. Para buscar una gran muerte, primero debes realizar una gran hazaña. Y ahora comprendió otra verdad con aún mayor claridad. Con la bendición de Ereshkigal sobre él, el inframundo ya no corroía su cuerpo. Las formas habituales de provocar la muerte podrían dejar de funcionar por completo. Por lo tanto, su objetivo no podía limitarse a derrotar al toro del cielo y a Umbaba. Su objetivo tenía que ser más ambicioso. Si los dioses querían decidir su destino con la ayuda de las bestias, entonces quizás las bestias podrían usarse para decidir el destino de los dioses. Esto había sido imposible antes. Incluso con ellos tres, hacer descender al cielo había sido solo una provocación. Pero si toda la llanura mesopotámica se uniera, si cada ciudad, cada tribu, cada vestigio superviviente de esta civilización se reuniera bajo una voluntad desesperada, entonces la situación cambiaría. El toro del cielo y Umbaba representaban una crisis que podía arrasarlo todo. Los seres humanos de esta época se unirían ante semejante ruina. Y cuando lo hicieran, la crisis podría convertirse en una palanca de cambio. La mente de Rou lo esbozó en una sola respiración. Utilizaría la llave del cielo como puerta de entrada. Las cadenas del cielo como la cuerda que anclaba lo de arriba a lo de abajo. La cuña del cielo como camino. Él invocaba al inframundo a través de Ereshkigal. Él apelaría al mundo humano a través del miedo, la rabia y la supervivencia. Él completaría lo que ellos habían dejado inconcluso. Él sin duda sacudiría la autoridad divina. Él arrastraría a los dioses hasta convertirlos en polvo. Capítulo 32, difusión de la opinión pública e incitación al terror. Capítulo 32, difusión de la opinión pública e incitación al terror. Aunque se trate de las locuras de un perro callejero, este rey, a regañadientes, valorará positivamente tu idea. Después de que Rou expusiera sus ideas,
Gilgamesh guardó silencio por un momento antes de emitir su veredicto. Sus palabras fueron tan mordaces como siempre, pero su expresión lo delató por completo. Sus ojos brillaban, su sonrisa era ansiosa, con ese entusiasmo que solo un verdadero rey héroe podía mostrar sin pudor. El plan de Rou simplemente se ajustaba más a sus gustos. Superar una crisis estaba bien, pero convertir esa crisis en una lanza dirigida al cielo, ese era el lenguaje que Gilgamesh entendía. Si no fuera imposible, ¿quién soportaría ser observado todo el día por esos arrogantes necios? Dijo, y luego volvió a reír, rico y encantado. Este rey espera con ansias las caras que pondrán. HMPH, jajaja. Haga lo que haga Rou, yo lo apoyaré. La voz de Enkidu era suave, pero su intención era firme. Jamás se opondría a su amigo. Si Rou elegía un camino, ella lo acompañaría hasta el final. Ayudante. La propuesta de Rou. Merece la pena intentarla. Siduri habló tras una breve pausa. Comparada con la alegría desafiante de Gilgamesh, la mente de Siduri se centró en los fundamentos. Analizó el peso, el riesgo y las consecuencias. Aún así, no podía negarlo. La idea de Rou no era perfecta, pero era el único camino que podría transformar su peligro en fortaleza. Una cosa era la teoría, otra muy distinta era hacerla realidad. Entonces ella planteó la pregunta crucial. Comillas, ¿cómo podemos hacer que los demás países sientan esta crisis? El Toro del Cielo y Umbaba se encontraban apostados en la frontera de Uruk. Su trayectoria casi con toda seguridad sería un avance desde el este y el oeste, convergiendo en la ciudad real. La devastación que portaban iba dirigida primero a Uruk, quizás solo a Uruk. ¿Qué motivo tendría el resto de la llanura mesopotámica para desplazarse? Lo rió suavemente. Los dioses dicen que enviaron a la bestia divina más poderosa y a la bestia demoníaca más poderosa solo para castigarnos. ¿Quién se lo cree? A los dioses no les importaban los humanos. A los humanos no les importaba el ganado. Las promesas celestiales no eran más que humo. Incluso en el apogeo de la era de los dioses, la traición era algo habitual. Tenían fe porque tenían poder, no porque se hubieran ganado la confianza. Aunque los reyes y los sacerdotes quisieran creerles, continuó Rou, ¿qué hay del pueblo llano? Si pudieran elegir, alguien dejaría que su vida dependiera de los caprichos de los dioses. Siduri parpadeó, aún dándole vueltas al asunto, pero Enkidu habló primero. Entiendo. Se apartó un mechón de cabello color esmeralda de la cara, colocándoselo detrás de la oreja, mientras sus labios serenos formaban palabras claras. No importa lo que digan los dioses, si logramos que las demás naciones conozcan la crisis del Toro del Cielo y Umbaba, y conseguimos que lo crean, eso es suficiente. Opinión pública. La opinión pública era como el agua, tranquila hasta que se calentaba. Una vez que hervía, podía hacer que las mentiras parecieran verdades. La sabiduría de Enkidu era tan pura como su origen. Era una creación de los dioses, y esa claridad innata se manifestaba en momentos como este. Gilgamesh sujetó el hilo al instante. Digno de ser amigo de este rey. Luego miró hacia Siduri. Siempre hay muchos comerciantes de otros países en Uruk, ¿verdad? Sí, Su Majestad. Uruk fue la ciudad, estado más importante de esta época. Su comercio floreció. Comerciantes de todas partes pasaban por allí, comprando y vendiendo, y llevando mercancías de vuelta a sus fronteras. Los comerciantes anteponían las ganancias a todo lo demás. Si les dabas suficiente, publicarían cualquier historia que quisieras. Dales una suma de oro, dijo Gilgamesh, impaciente como un comandante que ya saborea la batalla. Envíalos con un mensaje. Que digan que el Dios del cielo se ha cansado de la existencia humana, y que el cielo y la tierra enviarán pruebas lo suficientemente grandes como para aniquilar a la humanidad. Que digan que, para sobrevivir, todos los pueblos deben unirse, con la nación más fuerte en el centro. Todavía en nombre de los dioses. Gilgamesh los despreciaba, pero nunca dudó en imitar su sombra. En esta última era de los dioses, la fe seguía siendo la columna vertebral de la sociedad. Un rumor con apariencia divina se propagaba más rápido que cualquier ejército. Siduri hizo una profunda reverencia. Sí, Su Majestad, iré de inmediato. Salió corriendo a toda velocidad. Sabía la magnitud de lo que acababa de ponerse en marcha. Primero, la opinión pública está hirviendo. Luego, dando forma al impulso. En nombre de los dioses, arrastraremos a los dioses al polvo, murmuró Gilgamesh, complacido hasta el punto de reír de nuevo. HMPH, jajaja. No puedo esperar a verlos atragantarse con él. Rou escuchó y sonrió levemente, aunque su mente ya estaba divagando en otra dirección. Para unir a las naciones, se requería sinceridad.
A veces, la sinceridad se escribía con sangre. Cuando llegara el momento, podría aceptar una misión en territorio hostil, podría provocar a un asesino, podría morir allí. Si moría, Gilgamesh tendría la excusa perfecta para atacar, demostrando así la fuerza de Uruk e intimidando a quienes pudieran oponerse a la unidad, un sacrificio que fortalecía la causa. Servir con devoción hasta la muerte. Si después pudiera encontrar la manera de suprimir la bendición de Ereshkigal, incluso podría funcionar. Aunque las probabilidades de que Ereshkigal interceptara su alma en el inframundo eran prácticamente nulas, Crow aún quería intentarlo. Hablaba de grandes hazañas y grandes muertes, pero no ignoraba ninguna puerta, por pequeña que fuera, que pudiera abrirse en el camino. Y en algún punto del fluir del tiempo, una voz como la de una antigua epopeya se agitó. El rey, el sabio y la creación divina idearon una estrategia contra el castigo enviado por los cielos dentro de aquella habitación. El rey ordenó a los mercaderes que viajaran llevando consigo las palabras del sabio. El cielo y la tierra tiemblan. Un desastre como el antiguo diluvio de Utnapishtim que antaño anegó la tierra está a punto de repetirse. El rey hace un llamamiento a la unidad. El sabio llama a las armas. La construcción divina creada por los dioses se alza junto a ellos. Crujido, crujido. A través del polvoriento páramo, una figura tropezó hacia adelante. Una túnica negra y andrajosa se ceñía a su cuerpo demacrado, pero no parecía frágil. Había una fuerza inquebrantable en su forma de moverse, como si ni el desierto mismo pudiera detenerlo. Levantó la cabeza. Su espesa cabellera y barba negras ocultaban la mayor parte de su rostro, pero sus ojos eran claros. Detrás de él se abría una fría y oscura grieta espacial, una brecha que conducía al inframundo. El anciano que se hacía llamar Ziusudra escuchaba los rumores lejanos que traía el viento. Se avecina un desastre. Uno de los 3 originales sin destino podría ser la clave. Este anciano debería ir a su encuentro. Exhaló lentamente, luego bajó la cabeza y siguió caminando. Cada paso se hundía en el loes, dejando huellas oscuras. Por donde pasaba, la vida parecía marchitarse, como si la muerte misma hubiera rozado la tierra. Capítulo 33, el embrión de una alianza. Capítulo 33, el embrión de una alianza. Para Ziusudra, el ermitaño que habitaba en el inframundo, conocer al hombre sin destino no fue un capricho casual. Había sobrevivido al gran diluvio de la última calamidad que puso fin a una era, había visto al mundo ahogarse, había visto la civilización desmoronarse y había salido arrastrándose del otro lado con un cuerpo que ya no podía morir. Esa clase de inmortalidad no trajo paz, trajo recuerdos, trajo responsabilidad. Así que, cuando supo que otro desastre, uno que desprendía el mismo hedor que el antiguo diluvio, estaba a punto de asolar la tierra de nuevo, actuó. No porque Crow hubiera abierto una grieta al inframundo y le hubiera permitido emerger, aunque eso por sí solo bastaba para despertar la curiosidad de cualquier vieja leyenda. Pero Ziusudra sabía que esta catástrofe inminente no se superaría solo con fuerza, requeriría a alguien ajeno al destino, alguien capaz de cambiar el curso de la historia. Crow sería fundamental en ello. Quienes habían vivido la destrucción no deseaban volver a ver la tierra árida, ni presenciar cómo la civilización se recuperaba a duras penas del lodo y los huesos una vez que las aguas retrocedieran. Así que Ziusudra tenía un motivo para encontrarlo. El tiempo pasó. Para Crow, los días que siguieron transcurrieron de una manera extrañamente pacífica. El plan para retrasar el castigo de los dioses ya se había puesto en marcha en aquella habitación. Gilgamesh, una vez que dejó de comportarse como un adolescente dramático por 5 segundos, demostró una competencia aterradora. Ordenó a los sacerdotes del templo que rezaran al cielo y declararan que estaba considerando las exigencias de los dioses. Gilgamesh seguía siendo la pieza clave del cielo que los propios dioses habían cultivado. A menos que se vieran obligados a ello, no querían perder un peón tan valioso. Y, además, eran arrogantes. Creían firmemente que ningún truco que Crow y sus compañeros pudieran idear tendría consecuencias al final. Así que redujeron el paso, esperando la respuesta de Gilgamesh. No hubo sorpresas. El mundo contuvo la respiración. Las tormentas fronterizas permanecieron en algún lugar más allá del horizonte. Crow disfrutó de un inusual periodo de calma. Su objetivo final no tenía nada que ver con una vida tranquila, pero incluso alguien que intentaba morir heroicamente necesitaba dormir de vez en cuando. Además, el tiempo libre era valioso. Lo usaba para profundizar en la llave del cielo, para no volver a ser sorprendido. Y sí que progresó.
Aprendió a influir en las bendiciones que se le concedían. No podía activarlas ni desactivarlas por completo, pero sí podía debilitarlas. La inmortalidad se convirtió en inmortalidad condicional, lo cual era mucho más conveniente para alguien que trataba la muerte como un pasatiempo. Durante ese periodo de calma, Row también regresó al panteón para visitar a los ancianos sacerdotes. Con Uruk y los dioses al borde de una ruptura definitiva, su situación era lamentable. Podía percibirlo en su postura, en sus silencios cautelosos, en sus miradas que se desviaban constantemente hacia el cielo. Habían acordado seguir a Gilgamesh e informar a los dioses de que el rey estaba ganando tiempo, pero si debían abandonar la fe grabada en sus huesos y romper definitivamente con los cielos era una cuestión completamente distinta. Una pregunta sin respuesta fácil. Pero uno los presionó, respetó sus decisiones. Tanto si después se convirtieron en amigos como en enemigos, lo cierto es que lo habían cuidado bien cuando era pequeño. Eso era importante. Fue solo un breve interludio en un tramo de paz. El resto transcurrió sin problemas. La única molestia recurrente era cierta diosa que insistía en aparecer todas las mañanas como si tuviera que fichar en su turno. En el patio cercano al Palacio Real, el sol naciente calentaba las piedras y teñía de dorado la vegetación. Rou alzó un cuenco de barro, dio un sorbo a hidromiel y levantó la vista. Frente a él estaba sentada Istarrin, mirando su bebida como si ésta la hubiera ofendido personalmente por existir sin su permiso. Sus delicados brazos resplandecían bajo la luz del sol, su grácil figura quedaba casi oculta bajo una chaqueta carmesí, mucho más recatada que el estilo habitual de la Señora del Cielo. Sobre ella, su larga cabellera negra estaba recogida en dos coletas que enmarcaban un rostro delicado y unos penetrantes ojos carmesí. Durante los últimos días, todos los días habían sido así. Llegó temprano, se instaló en su sitio y lo miró fijamente como si estuviera vigilando a un criminal. Por desgracia para Rou, siempre fue Istar. Ereshkigal no se había dejado ver ni una sola vez. Rou, ¿qué quieres comer hoy? Enkidu se acercó con pasos ligeros, con su cabello color esmeralda ondeando tras ella. Su rostro sereno reflejaba una leve curiosidad, casi juguetona. Se dice que cuanto más cerca se está de un ser divino, más delicioso es su sabor. ¿Qué tal sí? Su mirada se posó en Istar. Istar se sobresaltó tanto que casi se cae de su asiento, apartando la mirada de Rou como una niña sorprendida robando caramelos. Enkidu sonrió pero no dijo nada. Esto también se había convertido en rutina. Istar, como recipiente del cielo, se sentía completamente intimidada por Enkidu. Las cadenas del cielo estaban destinadas a contener el poder del cielo mismo. Para una diosa, eso era como descubrir que la correa que lleva al cuello es real. Istar no tenía forma de combatirlo, y mucho menos ganas tenía de ofender a Enkidu. Aunque, a pesar de las extrañas cualidades que le otorgaba su cuerpo anfitrión, evitar ofender era una habilidad de la que carecía. Después de todo. ¡Qué rico! Istar devoró la comida que Enkidu le había puesto delante. Tras terminar, suspiró con satisfacción. ¡Qué maravilla! Incluso la figura de arcilla hecha por los dioses tiene tan buenas habilidades culinarias. En los últimos días, la cocina de Rou había sido tan simple que bien podría haber servido como entrenamiento de racionamiento para soldados. Enkidu se había hecho cargo de la cocina sin quejarse. Para ser una criatura divina, las habilidades prácticas le resultaban tan naturales como respirar. Entonces Istar se recostó y suspiró de nuevo. Con una figura de arcilla como esta cuidándote, aún codicias a la diosa del inframundo. Eres más codicioso que la mayoría de los reyes. Hizo una pausa y luego añadió con demasiada naturalidad para su propio bien. Por cierto, esta figura de arcilla es masculina o femenina. Las figuras de arcilla no deberían tener género, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Su voz se fue apagando. Una sombra se proyectó tras ella. Enkidu estaba allí de pie con una sonrisa dulce y amable, y las cadenas del cielo ya estaban en movimiento. Istar se quedó congelada. Un instante después, las vigas del techo crujieron al tiempo que un gemido frenético y ahogado brotaba del interior de la casa. «¡Bú! Déjame bajar». Rou miró a la diosa que ahora colgaba de las cadenas del cielo y se frotó la frente. Cuando se trataba de buscar la muerte, este era un prodigio. No tenía ninguna posibilidad de competir. Rou aún reflexionaba sobre esa trágica verdad cuando la voz clara de Enkidu se alzó a su lado. «Rou, ¿en qué estás pensando?» Se inclinó hacia mí, sus ojos color esmeralda brillaban, sus labios húmedos reflejaban la luz. «¿Comillas quieres que decepcione a ese tipo?»
Rou miró hacia Istar, que forcejeaba. Istar lo miró fijamente de inmediato, con ojos suplicantes. Decepcionarme. Rou estaba a punto de responder. Estallido. Enkidu cerró la puerta con un clic alegre, dejando a Istar encerrada junto con todas sus protestas. Ella no había esperado su respuesta. Istar guardó silencio. Rou también. Entonces, otra voz llegó desde afuera, llena de una arrogante diversión. HMPH jajaja, qué sonido tan animado. Gilgamesh entró por la puerta como si fuera dueño del cielo mismo. Comillas, se trata de una ceremonia de bienvenida preparada con antelación, sabiendo que este rey llegaría. Bajo la mirada serena de Enkidu, Rou tomó tranquilamente otro sorbo de hidromiel. Miró a Gilgamesh y luego a Siduri, que entraba detrás de él. Una cosa es que tú, Gilgamesh, hayas venido. Pero hasta la señorita Siduri está aquí. Está ocupada todos los días. Así que hay algo de qué hablar, ¿verdad? Son una chusma insignificante que se atreve a desafiar la autoridad de este rey, dijo Gilgamesh, dejándose caer en un asiento frente a Rou con los brazos cruzados. Entonces sus ojos carmesí se agudizaron y su sonrisa se volvió salvaje. Este rey pronto les hará comprender que, en todo el cielo y la tierra, solo una persona está capacitada para ladrarle a este rey que gobierna toda la creación. Eso me da escalofríos, murmuró Rou, poniendo los ojos en blanco. Pero él ya sabía exactamente a qué se refería el rey héroe. Capítulo 34, llega Ziusudra. Capítulo 34, llega Ziusudra. Durante ese lapso de días, Rou rara vez salió de su casa. Sin embargo, incluso sin salir al exterior, podía sentirlo. Uruk seguía siendo el mismo Uruk solo en apariencia. Bajo las calles y murallas familiares, algo ya había cambiado. Desde que las conclusiones alcanzadas en esa pequeña casa comenzaron a convertirse en políticas reales, la ciudad, estado empezó a tomar un nuevo rumbo. Los habitantes de la zona fueron los primeros en notarlo. Cada vez que despertaban a una nueva mañana de trabajo y rutina, encontraban más guardias a lo largo de las murallas y menos extraños en las calles. El aumento de la presencia policial era evidente. La amenaza en las fronteras exigía vigilancia. La disminución del tránsito peatonal se debía a los comerciantes. Durante esos días, Siduri los había invitado discretamente uno por uno, contratándolos bajo el nombre de Uruk y enviándolos a través de las llanuras de Mesopotamia. Los comerciantes siempre habían sido las personas más inquietas de todas las épocas. Incluso en las aldeas más remotas acababan apareciendo, siempre que hubiera plata o grano de por medio. Si querías que un rumor llegara hasta el fin del mundo, pagabas a un comerciante para que lo difundiera. Y así comenzó el torbellino. Algunos susurraban que los dioses se habían cansado de la humanidad y que pretendían recrear el antiguo diluvio, arrasando la tierra para rehacer a la humanidad. Otros juraban que los cielos pretendían sacrificar a toda la humanidad como combustible, para que los dioses pudieran descender de nuevo en sus verdaderos cuerpos y reclamar el dominio sobre las llanuras. Los rumores se extendieron como guiados por una mano invisible. Incluso cuando los sacerdotes se alzaron para desmentirlos, las negaciones se desvanecieron en el aire. Con la credibilidad de los dioses perdida hacía tiempo, cualquier intento de tranquilizarlos sonaba a burla. En ese ambiente, aunque los cielos declararon repetidamente que el castigo iba dirigido únicamente a Uruk, otros reinos seguían vacilando. Comenzaron a agruparse, primero por miedo, luego por costumbre. Según el plan de Rou y Gilgamesh, ese temor debería haberlos impulsado a entrar en la órbita de Uruk. Uruk era el reino más poderoso de las llanuras, el núcleo natural para cualquier alianza. Y, en efecto, muchas ciudades, estado ya habían presentado tablillas de alianza a Uruk, implorando protección. Pero no todos. Una parte se inclinó hacia otra potencia. Comillas, ¿es eso así? La voz de Rou resonó en el patio mientras Siduri presentaba su informe. Sí. Siduri miró a Gilgamesh antes de continuar. El rey estaba sentado con la cabeza apoyada en una mano, los ojos entrecerrados, absorto en sus pensamientos. Como no mostraba intención de responder, Siduri asumió la responsabilidad. Son los forasteros del estado, ciudad de Akkad, quienes lideran la oposición contra Uruk. De las 12 ciudades, estado de esta tierra, 7 ya nos han entregado tablillas de alianza. Las 5 restantes se han unido a la ciudad, estado de Akkad, formada bajo su estandarte. Rou se frotó la barbilla. Había oído hablar de Akkad. Mucho antes de su transmigración,
Tras descubrir a Gilgamesh en las historias de Tipemun, había hojeado registros históricos y visto su nombre, una ciudad, estado fundada por forasteros siglos atrás, destinada a reemplazar a Uruk tras su decadencia. El código de Hammurabi surgiría algún día de su civilización. Eso fue más tarde. En ese momento, Akkad no tenía la fuerza suficiente para rivalizar con Uruk. ¿Por qué salir a la luz en este momento? La mente de Rou funcionaba rápidamente. Se aliaron con los dioses, aprovecharon la crisis e intentaron sacar provecho de Uruk mientras la ciudad estaba distraída. Las probabilidades eran altas. Era prácticamente seguro que ya habían recibido promesas del cielo. ¿Cómo piensas manejarlo?, preguntó Rou. La respuesta de Gilgamesh llegó sin dudarlo. Todo en el cielo y en la tierra pertenece a este rey. La chusma que se atreva a codiciar lo mío debe ser aplastada con métodos demoledores. Solo así los desobedientes aprenderán a temer. No se pueden tolerar, añadió Siduri, con su habitual dulzura convertida en acero. Cualquiera que bloquee el paso debe ser asesinado, dijo Enkidu con una leve sonrisa. Para eso sirven las armas. Este patio se había convertido desde hacía tiempo en una segunda sala del consejo. Y la postura al respecto fue unánime. Uruk no toleraría ningún desafío a su hegemonía, y menos aún en estos momentos. Comillas, pero ¿puede Uruk destinar tropas a una expedición?, señaló Rou, señalando el defecto obvio. El toro del cielo y un baba seguían formándose en las fronteras oriental y occidental. Los exploradores debían permanecer alerta por si alguna de las bestias se movía antes de lo previsto. Las ciudades, estado aliadas que habían entregado tablillas también debían ceder el control y coordinar su defensa. A menos que Gilgamesh marchara personalmente, Uruk simplemente no tenía espacio para blandir toda su espada contra Akkad. Rou miró a Gilgamesh y luego continuó con un tono más calmado. Aunque quieras actuar, no puedes hacerlo a la ligera. Eres el símbolo del reino y la máxima fuerza disuasoria. Si atacas sin una razón legítima, las ciudades, estado que acudieron a nosotros por miedo empezarán a temernos a nosotros. Eso acabaría con el plan antes de que pudiera concretarse. Dejó que las palabras se asentaran y luego levantó la barbilla. Entonces iré. Primero investigaré las ciudades, estado que se aliaron con Akkad. Veré qué es lo que realmente planean. Luego decidiremos. Era la excusa perfecta. Y, lo que es más importante, era la oportunidad perfecta para desafiar a la muerte. Las ciudades, estado de aquella época no compartían la costumbre de perdonar a los enviados en tiempos de guerra. Si alguien entraba en territorio enemigo portando el nombre de Uruk a la espalda, un ataque a puñaladas en la noche no solo era posible, sino probable. Vale la pena intentarlo. Iré a las naciones extranjeras portando el decreto del rey y disuadiré a los desleales. Entonces yo también. Enkidu levantó la mano inmediatamente. Enkidu, deberías quedarte en la ciudad real, interrumpió Rou antes de que pudiera terminar. Este será el núcleo de ahora en adelante. Me sentiré tranquila contigo aquí. Metió la mano en su túnica y colocó una pequeña llave sellada con cristal en la palma de su mano. Toma esto. A través de él podemos sentir la presencia del otro. Parecía reacia, pero asintió y aceptó la llave. Esto les permitiría mantenerse conectados y que Rou supiera su estado en todo momento. Si algo salía mal, lo sentiría al instante. Rou se giró y arrojó otra llave hacia Gilgamesh. El rey lo atrapó con una mano, sin negarse. Por supuesto, tuvo que envolver su aceptación en algo desagradable. Comillas, un perro salvaje que acaba de regresar arrastrándose después de rebuscar en la cuneta quiere volver a salir. Quería que Rou descansara unos días más. Jamás lo admitiría abiertamente. Rou resopló. Comparado conmigo, tienes más probabilidades de morir de agotamiento. Preocúpate primero por ti mismo. No creas que no me he dado cuenta de que, desde que se decidió el plan, has estado encerrado en el palacio todos los días, anotando estos asuntos noche tras noche. Gilgamesh no lo negó. El Gilgamesh que gobernó con mano dura en sus últimos años había llegado antes de tiempo, arrastrado por la irritación, la ambición y quizás una pizca de responsabilidad que se negaba a nombrar. Rou extendió la mano. Dámelo. Gilgamesh parpadeó. Comillas, ¿dar qué? El sello que prueba que soy el enviado de Uruk. Voy a territorio enemigo. Sin él, ¿cómo puedo demostrar mi identidad? El sello del rey está en el tesoro de Babilonia. Ve a buscarlo tú mismo. Gilgamesh se burló. Luego, como si no le costara nada, añadió, ya que usted es el enviado de este rey le permitirá actuar bajo el prestigioso nombre que abarca los 4 mares. Bueno, muchas gracias. Rou se puso de pie, despidiéndolo con un gesto.
¿Quién sabe a cuántas personas habrás ofendido ahí fuera con esa boca tan sucia? Solo espero que no me maten a golpes en cuanto salga a la calle. Se giró hacia la puerta. Voy a prepararme, me marcho inmediatamente. Era mejor marcharse antes de que la noche se prolongara y esas ciudades, estado decidieran regresar a Uruk por su cuenta. Necesitaba el riesgo, no la comodidad. HMPH, entonces este rey también se despedirá. Gilgamesh se levantó. Y tú, muñeca de arcilla hecha por los dioses, te has convertido en una especie de amiga reconocida por este rey. Este rey te permite caminar por este mundo bajo mi protección. Enkidu ladeó la cabeza con confusión mientras una onda dorada florecía en la palma de su mano. La puerta de Babilonia. Tal como había hecho con Rou, Gilgamesh le había concedido acceso a Enkidu. Ella no entendía por qué, pero aún así dio las gracias. Gracias, Gil. Llámame como quieras, respondió Gilgamesh, dándose ya la vuelta. Se marchó a grandes zancadas. Rou se marchó tras unos rápidos preparativos. Solo Enkidu permaneció dentro de la casa. Y Istar. Ah, ¿puedes dejarme ir antes de que te vayas? Su voz, aún atada y colgando de las cadenas del cielo, se elevó en un chillido desde detrás de la puerta. Rou ya no podía oírla. Porque en el momento en que salió a la calle, lo detuvieron. Por un anciano con ropas andrajosas, con aspecto de vagabundo que había caminado entre el polvo y la muerte, y por el nombre que salió de esos labios agrietados, pronunciado con el peso de una leyenda. Comillas Ziusudra. Coma. Capítulo 35, El elegido. Capítulo 35, El elegido. Ziusudra. A Rou le desconcertó de verdad el nombre. En la mitología mesopotámica, Ziusudra fue uno de los pocos supervivientes del gran diluvio universal, un inmortal que habitaba en el inframundo. En la epopeya de Gilgamesh, tal como la relataron generaciones posteriores, fue este mismo hombre quien le habló al anciano Gilgamesh sobre la hierba de la inmortalidad, impulsándolo así a buscar la vida eterna. Pero para el propio Ziusudra, este encuentro no fue casualidad en absoluto. Había estado esperando aquí, observando a Rou cuando saliera. Al igual que Gilgamesh, este ermitaño del inframundo había sobrevivido al diluvio universal prehistórico que arrasó con la civilización y, al sobrevivir, alcanzó la inmortalidad. Y, como Gilgamesh, poseía un ojo especial. Podía ver la línea de la existencia y el destino de una persona. Esa línea marcaba el origen y el destino. El origen era fijo e inevitable. El destino, mutable, una amenaza que podía superarse. En otras palabras, el destino final era la calamidad que podía costar la vida. Si se sobrevivía, la línea se extendía. Si se fracasaba, se rompía. Pero no tienes esta línea. La voz ronca del anciano llegó a los oídos de Rou a través del polvo levantado por el viento. En tu cuerpo no hay línea del destino. Nunca he visto a nadie como tú. Sin embargo, una vez oí a los dioses del cielo decir que, durante el gran diluvio que padecí, existió una persona sin destino. Nunca lo conocí, pero fue él quien construyó el gigantesco barco que preservó la chispa de la civilización humana, el Salvador en aquella catástrofe. Su nombre era Utnapishtim, y el diluvio que acabó con el mundo recibió su nombre en su honor. Y ahora, ya he visto que el destino de la destrucción del mundo ha recaído de nuevo sobre todos, excepto sobre ti. Por lo tanto, creo que usted es una persona crucial, alguien que ayudará a esta tierra a superar un desastre sin precedentes. El anciano permanecía de pie en un rincón de la calle, con sus túnicas andrajosas aferradas a un cuerpo marchito, con la mirada fija en Rou. Rou permaneció en silencio por un momento. Sabía por qué no tenía un lugar asignado. Un transmigrador no pertenecía al entramado de este mundo, pero no podía decirlo en voz alta. Así que solo hizo la pregunta práctica. ¿Comillas qué clase de desastre? No lo sé. Ziusudra negó con la cabeza. Quizás sea el castigo ya decretado por los dioses, la bestia demoníaca más poderosa y la bestia divina más poderosa, o tal vez algo aún mayor. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Por supuesto, esa probabilidad no es alta. El descenso simultáneo de un baba y el toro celestial representó la máxima intervención divina que los dioses pudieron llevar a cabo en esta era. Si bien no se comparaba con el antiguo diluvio de Utnapishtim, fue más que suficiente para arrasar la llanura mesopotámica y fracturar nuevamente la civilización. Para lograr algo aún mayor, los dioses tendrían que romper los límites de la era y regresar en sus verdaderos cuerpos. O peor aún, que resurjan deidades primordiales. Eso era, en efecto, casi imposible. Rou arqueó una ceja. ¿Así que quieres protegerme? Sí. La respuesta de Ziusudra llegó sin la menor vacilación.
Este anciano ha permanecido aquí desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Sé cómo luce la desolación después de que el mundo sea purificado. Y no quiero volver a experimentarlo. Rou se frotó la barbilla. Para otros, Ziusudra era simplemente un inmortal mítico, un nombre que aparecía en antiguos versos épicos. Para Rou, representaba algo más. Ziusudra también era una posibilidad. El asesino más viejo. En los registros de Tipe-Mun, el rey de Hassan, quien ostentaba la supremacía entre las 7 clases de asesinos en el trono de los héroes, apareció una vez en la era de Gilgamesh bajo el nombre de Ziusudra. Aquella había sido una era distorsionada, una singularidad. Pero para aparecer allí con ese nombre, tenía que haber una conexión. Ahora, al oír a Ziusudra describir sus habilidades, Rou no pudo evitar atar cabos. El parecido era demasiado exacto. Por eso, después de conocerlo, Rou lo llevó de vuelta a su casa. Pero no necesito tu protección. Tras una breve pausa, Rou rechazó la idea de plano. Ya me he convertido en la llave del cielo, deberías saberlo. Este anciano conoce bien el gran poder creado por los dioses. Ziusudra asintió, reconociéndolo, pero su tono no cambió. Pero nadie está completamente libre de debilidades, ni siquiera tú, el rey de Uruk y esa entidad divina también tienen debilidades. Este anciano puede protegerte de tus debilidades. Pero cuando el destino llega a su fin, nadie puede escapar de la campana del inframundo que repica por la vida. Maldita sea. Realmente era el rey Hassan. Aunque Ziusudra no fuera el hombre en persona, la conexión debía ser íntima. Su existencia tenía la misma forma. ¿Cómo podía Rou, que buscaba la muerte, permitir que alguien así lo custodiara? Sin embargo, Ziusudra no parecía el tipo de hombre que se dejaría convencer, así que Rou cambió de táctica. No necesito tu protección. Se enderezó, con voz solemne. Pero puesto que eres tan persistente, te encomendaré una tarea. A continuación, iré como enviado a una ciudad, estado al norte de Uruk. Ve tú primero y elimina cualquier posible obstáculo para mí. De todas formas, iba a ir a otro país. La tarea consistía principalmente en despedir a Ziusudra. Recuerden, sus acciones deben ser discretas, añadió Rou al final. El anciano bajó la cabeza. Bajo la sombra de su capucha, su voz salió baja y ronca. No se preocupe, este anciano ha vivido lo suficiente como para saber qué hacer. Con el paso de los años, el ermitaño que a veces salía del inframundo había presenciado tormentas y provocado más de una matanza. Rou no necesitaba dar más explicaciones. Ziusudra sabría cómo proteger a su objetivo. Rou sonrió al ver que el anciano aceptaba. No creía que Ziusudra no se hubiera percatado del intento de expulsarlo, pero como la otra parte le siguió el juego, no tenía sentido insistir. Mientras estuvieran en países diferentes, lo que hiciera Ziusudra no debería interferir con Rou. Ha sido un placer trabajar con usted, Elder Ziusudra. Ziusudra respondió débilmente. En lo profundo de sus ojos oscuros, un frío destello azul parpadeó. Me iré. Hizo una leve reverencia y luego se giró. Entonces esperaré tus buenas noticias. Rou lo vio marcharse. Ziusudra abandonó las sombras y caminó por las calles donde la luz del sol y las sombras se entrelazaban. La gente pasaba a su lado en ruidosas corrientes. Su ritmo era lento. Su movimiento no lo fue. Cruzó las calles de la ciudad. Atravesó las murallas y las puertas. Se adentró en la naturaleza salvaje del norte. Allí, la figura del anciano pareció alargarse. Una armadura oscura lo envolvió como la noche que se cernía sobre él, y una gran espada de inquietante hierro azul apareció en la palma de su mano. Él llamaba la atención. No hizo ningún intento por esconderse. Este era el método de protección de Ziusudra. Quienes buscan vivir, mueren. Quienes buscan morir, viven. El fin de la muerte reside en una convergencia momentánea, el destino de la vida se decide en un instante. Temed menos a su benevolencia que a su arma. Temed más a su poder que a su arma. Coma. Capítulo 36, ¿un hombre destruye una nación? ¿A esto le llamas protección? Capítulo 36, ¿un hombre destruye una nación? ¿A esto le llamas protección? Rou había logrado ahuyentar a Ziusudra. Se quedó un rato donde estaba, pensando, y no se apresuró a ir tras él. Quería que el anciano se marchara primero. Para escalonar sus rutas. Para minimizar cualquier posible impacto. Por supuesto, Rou tampoco tenía intención de regresar a su casa. Si volvía ahora, Enkidu se le pegaría sin dudarlo, y no quería verse retrasado por ese tipo de problemas. Así que encontró una posada en la ciudad y alquiló una habitación. Descansó una noche. Al día siguiente,
Cuando el cielo aún estaba oscuro, se despertó de forma natural. Tras su reencarnación, Row siempre mantuvo un control estricto de su rutina. Si iba a morir, quería morir en el mejor momento y de la mejor manera. Con el tiempo, esa obsesión se convirtió en disciplina. Incluso ahora, cuando apenas necesitaba dormir, se obligaba a sí mismo a conciliar el sueño a la hora adecuada. Cuando llegaba el momento, abría los ojos y se levantaba sin dudarlo. Se lavó, se arregló y abandonó la posada. El viento matutino traía consigo el frío acumulado durante la noche. Dio un bostezo, se sacudió el polvo de la bata de lino y siguió caminando por la calle vacía. En Uruk, en días normales, sobre todo cuando no hay festivales, era raro ver a alguien a estas horas. Las farolas brillaban con poca intensidad y el horizonte estaba borroso. Joe hizo una pausa y miró hacia atrás. En el punto más alto de la ciudad, solo un lugar permanecía iluminado, el Palacio Real donde Gilgamesh solía quedarse despierto hasta el amanecer. Joe negó con la cabeza y se dio la vuelta. La arena se arremolinaba a sus pies mientras se dirigía al norte, hacia su primer destino, una pequeña ciudad, estado anexa al reino de Akkad. Durante el viaje, también encontró el sello que simbolizaba al rey de Uruk dentro de la puerta de Gilgamesh en Babilonia. Lo examinó con atención, pero luego resistió la tentación de sellar cualquier objeto que veía y guardarlo. El sello del rey tenía una autoridad especial. En circunstancias normales, cualquier decisión importante en Uruk requería la aprobación de Gilgamesh, y él sacaba este sello para marcarla. Joe podía discutir con Gilgamesh todo el día, pero no quería que extraños rumores se convirtieran en parte de la leyenda más adelante. Por ejemplo, Gilgamesh aprobó personalmente el nacimiento de las cerdas en medio de su apretada agenda. O peor aún, que algún narrador futuro lo distorsione y lo convierta en, comillas que se hace cuando las cerdas están en celo, buscar a Gilgamesh en Mesopotamia. Fue realmente gracioso. Precisamente por eso tenía que dejar de pensar en ello. Inhaló profundamente, apartó la tentación de lo ondulante y miró hacia adelante. La arena amarilla se extendía sin fin. El cielo, antes brumoso, ahora brillaba con una luz deslumbrante. Joe ya había dejado atrás Uruk por una buena distancia, acercándose lentamente a la pequeña ciudad, estado. Sin embargo, antes incluso de llegar, sintió que algo no andaba bien. A lo largo del camino, reinaba un silencio absoluto. Joe se detuvo y observó los alrededores. La luz del sol bañaba los campos. La tierra amarilla estaba surcada por hierba y árboles dispersos. Nada parecía estar mal. Aún así, el silencio lo oprimía. Decidió preguntarle a alguien primero. Joe quería morir, pero incluso para saltar a un pozo era necesario saber dónde estaba ese pozo. Cerró los ojos, amplió su percepción y siguió con la mirada la presencia humana más cercana. Un grupo de mercaderes avanzaba por el camino, con sus carros tirados por burros crujiendo bajo el peso de las cargas. Al ver acercarse a Row, polvoriento y solo, no le dieron mayor importancia. Innumerables mercaderes transitaban por esa ruta a diario, y los viajeros solitarios como Row eran aún más comunes. Mientras nadie desenvainara primero una espada, los dioses serían testigos y el camino permanecería seguro. ¿Siguen adelante?, preguntó uno de ellos. Sí, voy a la ciudad, estado que está más adelante. Joe le puso nombre al lugar. Era la ciudad que había mencionado ayer cuando despidió a Ziusudra. Destino diferente, mismo camino. El comerciante principal, un hombre robusto con barba castaña y un pañuelo blanco en la cabeza, frunció el ceño. Entonces te aconsejo que no vayas. Joe parpadeó. Comillas, no ir. No ir. El comerciante asintió, con una expresión de temor en los ojos. La gente está huyendo de allí, muchas personas ya han muerto. Escupió hacia un lado y luego continuó, con voz más baja. Se dice que todos los nobles del centro de la ciudad murieron. Llamas azules iluminaron todo. Que los nobles mueran no es una tragedia, eran unos bastardos arrogantes y hemos sufrido mucha humillación por su culpa. Pero alguien vio al culpable. Una figura con armadura demoníaca, que porta una gran espada. Le oyeron decir, el gobernante de esta ciudad, su destino se ha cumplido. Y entonces, en nombre del sabio Row de Uruk, tañó la campana fúnebre por esta ciudad. A Row se le heló la piel. ¿Cómo era posible que no entendiera lo que había sucedido? Había enviado a Ziusudra a explorar el camino e incluso le había dicho que fuera discreto. ¿Esa era su idea de discreción? También usarás el nombre de Row. No, tenía que detener esto. Si continuaba así,
Su reputación se extendería por todos los reinos de la llanura. Entonces no lo asesinarían. Entraría en una ciudad y encontraría a la clase dominante arrodillada en una fila ordenada. Tras agradecer a los comerciantes, Brou corrió hacia la ciudad, estado sin detenerse. Poco después, el amanecer aún era joven. La niebla del Éufrates se extendía sobre la tierra. Desde lejos, vio la ciudad junto al río, que brillaba bajo la luz del sol como el agua que ondula. Junto al sol naciente, tenues destellos de una inquietante luz azul danzaban entre los tejados. Ton, ton, ton. Una enorme campana resonó como algo sacado de un mito antiguo. Brou aceleró el paso. Podía sentir la presencia de personas vivas en el interior. Si lograba arrebatarle el objetivo a Ziusudra y explicarle que aquello no tenía nada que ver con él, tal vez aún podría salvar algo de su reputación. Llegó un paso tarde. Dentro del palacio, la luz del sol se filtraba por la ventana e iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire. No había sangre, ninguna herida visible. Sin embargo, el cuerpo en el suelo estaba muerto. Brou se detuvo en el umbral, mirando fijamente la figura alta que sostenía la gran espada. Donde hay vida, hay muerte. Donde hay muerte, hay vida. Cuando la campana del destino resuena en el momento de la conclusión, nadie puede detenerla. Llamas azules se deslizaban por el aire como fuego frío. La figura acorazada llevaba una máscara pálida con protuberancias que parecían cuernos, y una capa que ondeaba tras él como un estandarte fúnebre. Levantó la gran espada. Él lo derribó. El hilo del destino de la última persona se rompió. No, déjenme algo, dejen algo de gente. Las palabras de Brou llegaron demasiado tarde para que él las entendiera. Ziusudra giró la cabeza y miró con calma. Brou guardó silencio. Destruir una nación con un solo hombre. ¿Ese era tu método de protección? Ser tan discreto que eliminas a todos los testigos. Precisamente. La voz de Ziusudra era justa, casi serena. Estar alerta en todas partes significa estar desprotegido en todas partes. Por lo tanto, estar desprotegido es la mejor defensa. A partir de hoy, infundirás temor en las naciones del Reino del Norte. Comillas, ¿quién se atrevería a hacer un movimiento? ¿Hacer un movimiento? ¿Quién demonios se atrevería a hacer algo ahora? Capítulo 37, disuadir a todas las naciones. Capítulo 37, disuadir a todas las naciones. Cabe decir que el enfoque de Ziusudra era, de una manera cruda y brutal, el correcto. No comprendía del todo por qué uno quería que lo siguiera a todas partes como su protector. Aún así, no insistió. Un inmortal que había visto reinos surgir y desmoronarse hasta convertirse en polvo entendía algo sencillo: forzarse a seguir el ritmo de otra persona solo generaba irritación. En ese momento, la protección se convertía en una carga. Sin embargo, era evidente que resultaba difícil satisfacer los deseos de Brou y, al mismo tiempo, garantizar su seguridad. Así pues, Ziusudra eligió el método que mejor se adaptaba a él. Utilizó el nombre de Brou para aniquilar a una nación de la noche a la mañana, provocando que todos los demás reinos temblaran de conmoción y miedo, demasiado asustados para moverse. Sí, ya no se atreverían a actuar precipitadamente. Pero Brou solo pudo tragarse su amargura. ¿De verdad era algo bueno que todas sus oportunidades se esfumaran antes incluso de que pisara el foso? Brou, este es el tratado de alianza que hemos firmado. Por favor, revíselo. Una voz anciana y temblorosa habló. Dentro del palacio real de una ciudad, estado del norte de la llanura mesopotámica, Brou permanecía de pie sobre frescas losas de piedra bañadas por la luz del sol. Aceptó la tablilla de arcilla del rey que se arrodillaba ante él. En el instante en que los labios de Brou se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, las rodillas del anciano flaquearon. Estuvo a punto de desplomarse de bruces al suelo. Brou se quedó mirando fijamente. Esta era la quinta y última ciudad, estado de su ruta. El rumor de que Ziusudra había destruido a la nobleza de una nación en nombre de Brou ya se había extendido por el norte como la pólvora. Como rumor, estaba plagado de exageraciones. Pero la verdad fundamental permanecía inalterable. Una ciudad, estado quedó arruinada en una sola noche. Así pues, cada vez que Brou entraba en un país, era recibido con una pompa digna de un dios y atendido con un cuidado tembloroso y obsesivo. Todos eran pequeños reinos. Cada uno temía ser el siguiente en desaparecer. Como era de esperar, cada uno se apresuró a presentar una tablilla de alianza y reconocer a Uruk como su soberano.
Estos países habían seguido a Akka en primer lugar porque creían que Uruk estaba demasiado ocupada para ocuparse de ellos. Esperaban aprovecharse del éxito de Akkad, participar del caos e incluso pasar de ser una pequeña ciudad, estado a una potencia regional. Pero la destrucción de una nación por parte de Rou demostró ser algo mucho más aterrador que la capacidad ociosa de Uruk. Uruk aún tenía una capacidad abrumadora. Suficiente para aniquilar a nobles, funcionarios, soldados y plebeyos en una sola noche. Todos los seres vivos honran la fuerza por instinto. El viaje de Rou terminó sin problemas, a la perfección y sin la más mínima resistencia que había previsto. Al salir por la puerta del palacio a la calle, vio edificios bajos apiñados bajo el polvo y el sol, como personas postradas en la tierra. Comparadas con Uruk, estas ciudades eran lamentables en tamaño y prosperidad. Pero Rou no estaba mirando a las calles. Estaba mirando la figura que esperaba junto a la puerta. El anciano que había permanecido cerca desde la noche de la destrucción nacional. Parece que tu viaje fue muy tranquilo, dijo Ziusudra. Su voz era ronca y profunda, como el viento que se desliza por una tumba. Ziusudra ya se había deshecho de la monstruosa armadura y la pálida máscara de su anterior disfraz de asesino. Era de nuevo un viejo ermitaño encorvado, vestido con harapos, que emergía de las sombras como un fantasma errante. No solo estas 5 ciudades, estado, incluso Akkad ha presentado una tablilla de alianza a Uruk. Ahora podemos regresar. La barba del anciano tembló con una sonrisa, luego miró a Rou, desconcertado. Comillas, pero no pareces feliz. ¿Feliz? Rou sintió que las palabras le raspaban la garganta como arena seca, las lágrimas bullían en lo más profundo de su estómago, pero su rostro permaneció impasible. ¿Qué hay de bueno en eso?, respondió. Jajaja, es porque todo fue demasiado fácil y por eso parece irreal. Ziusudra lo malinterpretó al instante. No importa, cuando vives tanto como yo, dejas de preocuparte por si el mundo parece real o no. Tras haber vivido demasiado y visto demasiado, el mundo a los ojos de Ziusudra ya había adquirido un significado diferente. Por curiosidad, preguntó Rou, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo? El gran diluvio de la antigüedad era conocido por todos, pero su fecha exacta se perdió en el mito. En el inframundo no hay ni sol ni luna, dijo Ziusudra, frotándose la barbilla bajo la capucha, así que este anciano no puede decirlo con exactitud. Aproximadamente 5 o 6 mil años, quizás. Rou guardó silencio. Ziusudra lo miró y continuó, malinterpretando de nuevo. No pienses demasiado, los seres longevos son vestigios especiales de la era del gran desastre. Ahora que los dioses apenas pueden entrar al mundo, tales seres están prácticamente extintos. Hasta donde yo sé, en esta vasta llanura tal vez solo queden 1 o 2 de esas existencias. La probabilidad de encontrarlas es extremadamente baja. No codicies lo que no te pertenece. Evidentemente, pensaba que Rou estaba reflexionando sobre la inmortalidad. No importa. Rou no se molestó en dar explicaciones. Se sacudió la bata de lino, quitándose el polvo. Entonces volvió a mirar. En la puerta del palacio, nobles, sacerdotes, generales y el rey permanecían inmóviles, temblando, esperando a que Rou desapareciera por completo antes de atreverse siquiera a respirar. Rou hizo una pausa y luego soltó una leve risa. En efecto, tal como dijo Gilgamesh. Agitó la mano con indiferencia. Comillas, una alianza contra Uruk, qué broma. Un grupo de individuos insignificantes que se atreven a llamarse a sí mismos eminentes. Su figura se desvaneció en la distancia con aquella risa burlona. Llegó con todas las miradas puestas en él, una tormenta que hizo inclinarse a miles. Se marchó aún más desinhibido, y aún así nadie se atrevió a mostrar el más mínimo enfado. Después de todo, su nombre podía aniquilar a una nación de la noche a la mañana. Se había convertido en un terror en todas las tierras del norte, e incluso en toda la llanura. Aunque reunieras a 10.000 soldados, ¿quién se atrevería a alzar una espada frente a él? Comillas HMPH, jajaja, verdaderamente digno de ser alguien a quien este rey valora. En lo alto de las escaleras del Palacio Real de Uruk, Gilgamesh contempló las 5 tablillas de la alianza que reposaban en el resplandor dorado de la puerta de Babilonia frente a él. El cansancio se reflejaba en su rostro, pero la risa que brotó de sus labios era radiante y llena de satisfacción. Rou había colocado esas tablillas dentro de la puerta de Babilonia como punto de transferencia, lo que permitió a Gilgamesh recuperarlas al instante. Junto con las tablillas de arcilla, Gilgamesh también había recibido informes sobre las acciones de Rou en el norte. Parecía complacido, más que complacido.
Antes de marcharse, este rey tenía curiosidad por saber qué método emplearía para lidiar con esos sinvergüenzas. En efecto, solo medidas tan decisivas y claras pueden mostrar la gloria de este rey. Las tierras gobernadas por este rey no solo deben ser cálidas y apacibles, también deben soportar la tormenta que destruye toda deslealtad. Siduri también sonrió. Para ser sincero, Rou lo había hecho de maravilla esta vez. Destruyó una ciudad, estado como advertencia. Después de eso, se mostró educado y cortés con los demás. Con la destrucción como preámbulo, su cortesía no fue vista como debilidad, se convirtió en magnanimidad. Fuerza, luego misericordia. Siduri se conocía a sí misma. Incluso si hubiera estado en el lugar de Rou, no habría podido alcanzar ese equilibrio. No porque le faltara capacidad. Porque a ella le faltaba ese espíritu extraño e imprudente que Rou llevaba como una cuchilla bajo las costillas. Aún así, no sentía ninguna inquietud. Ella había comprendido desde hacía tiempo la singularidad de Rou. Alguien que pudiera estar al lado del rey siempre iba a ser así. Coma. Capítulo 38, el desastre finalmente llega. Capítulo 38, el desastre finalmente llega. A decir verdad, Siduri no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Al reflexionar detenidamente, Gilgamesh y Rou no se conocían desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, sentía como si hubieran vivido una era juntos. No era solo una sensación. Realmente habían experimentado muchísimas cosas en tan solo unos días, y muchas de ellas eran situaciones que el rey jamás había enfrentado. Por supuesto que estaba contento. Por supuesto que los reconocería como amigos, y valoraría ese vínculo más de lo que se daba cuenta. Algunos cambios fueron sutiles, tan sutiles que ni siquiera el propio rey los notó, pero Siduri estaba lo suficientemente cerca para verlos. El joven impetuoso e impaciente en el trono se estaba forjando a través del conflicto, de la compañía, del peso de la decisión. Sin que nadie lo dijera en voz alta, se estaba convirtiendo en un gobernante que comprendía más que la conquista. Aquello le produjo a Siduri una extraña sensación de alivio, del tipo que se siente cuando una tormenta no derriba el tejado, sino que solo levanta el polvo. Entonces, Siduri, continúa transmitiendo la sabiduría de este rey. Sentado en el trono, Gilgamesh agitó la mano, guardó las tablillas de la alianza y habló con su arrogancia habitual. Aunque no sean más que perros callejeros que ladran, siguen siendo amigos a quienes este rey ha reconocido. Las hazañas de aquellos que están codo con este rey, tan gloriosos y grandes como él, deben, naturalmente, ser aprovechadas. Sí, mi rey. Siduri hizo una reverencia, sacó otra tablilla de arcilla y continuó administrando los asuntos de Uruk mientras el rey dictaba. Sus palabras salían con rapidez, y el estilete de Siduri se movía aún más rápido. Las regiones oriental y occidental añadirán 3000 guardias cada una, establecerán un puesto cada 10 li y los señalizarán encendiendo hogueras. Se ordena a todos los residentes de los alrededores de Uruk que entren en la ciudad, estado o, como mínimo, que vivan cerca de las murallas de la ciudad. Emitad un decreto real a todas las ciudades, estado, organizar rigurosamente a todo el personal y registrad a cada hombre, mujer, anciano y niño en tablillas de arcilla. Gilgamesh hablaba con los ojos entrecerrados, tamborileando con los dedos en el reposabrazos con un ritmo constante. Siduri no se saltó ni una sílaba. Aún así, percibió que los pensamientos del rey hoy eran más agudos y rápidos de lo habitual. ¿Fue acaso porque había madurado durante esta extraña época de crisis? ¿O porque estaba de muy buen humor? Su mirada velada se dirigió hacia él sin querer. En el breve intercambio de órdenes, la pila de tablillas apiladas junto a ella se fue reduciendo hasta que solo quedó una. Siduri cogió la última tablilla, leyó el informe grabado en ella y su expresión se tensó. Mi rey, este último asunto debe ser tratado con cautela. Se trata del toro del cielo y de un baba. Ante eso, Gilgamesh se enderezó ligeramente. Esas dos bestias, símbolos del castigo de los dioses, eran el centro de todo. De ellas dependía cuánto tiempo les quedaba y cuán dura sería la batalla que se avecinaba. La bestia divina toro del cielo y la bestia demoníaca Umbaba han comenzado a mostrar sus formas. Aún falta tiempo para que se materialicen por completo. Así que aún queda tiempo, pensó Gilgamesh, manteniendo una expresión impasible. Pero ese no es el único problema, dijo Siduri, haciendo una reverencia con la tablilla en la mano, con voz firme y grave. A medida que aparecen, los desastres que representan ya se están extendiendo. En el este, cerca del Éufrates, ha comenzado una sequía. No llueve, el sol abrasa sin piedad. En 3 días la tierra se ha vuelto estéril,
Y tanto los animales como los cultivos están muriendo. En el oeste, la llanura ha sufrido inundaciones y terremotos. Pueblos y asentamientos han quedado destruidos. La bestia divina trajo castigo del cielo. La bestia demoníaca portaba la furia de la tierra. Su ritmo de formación está aumentando, pero nuestros preparativos aún necesitan tiempo. Entonces, comenzó Siduri. Entonces necesitamos frenar su manifestación, y solo este rey puede hacerlo, correcto. Gilgamesh terminó la frase por ella, con un tono frío que se colaba en su voz. HMPH, esos dioses tontos se están impacientando. Siduri, da todas las órdenes que te he dado. Retiró las manos del trono y se levantó. Ha llegado el momento de que este rey emprenda el viaje personalmente. Su intención era viajar al este y al oeste. Llevaba demasiado tiempo atado al palacio por un sinfín de intrigas. Una batalla lo suficientemente grande como para sacudir la llanura era justo la excusa que había estado esperando para liberarse. Mi rey. Siduri lo detuvo con cuidado. Enkidu, al enterarse de la noticia, ya partió hacia el oeste, al bosque de cedros donde se está formando un baba. Gilgamesh se recostó lentamente en el trono, con los ojos convertidos en una profunda sombra carmesí. Su rostro permaneció impasible. Enkidu dijo, continuó Siduri, y sus ojos brillaron levemente mientras transmitía el mensaje. Como arma creada por los dioses, antes de conocer a Rou y alcanzar la autoconciencia, vivía en lo más profundo del bosque de cedros, en el reino divino, junto con un baba, en forma de arcilla. Él entiende bien a un baba. Su poder tiene sus raíces en la tierra. Él puede sellar a un baba con eficacia. Razonable. Difícil de refutar. Al menos el toro del cielo permaneció. HMPH, puesto que él también es alguien a quien este rey reconoce, no castigaré el grave pecado de robar mi presa antes de poder disfrutarla. Entonces este rey irá al este. Gilgamesh comenzó a levantarse de nuevo. En el instante siguiente, ondas doradas se extendieron por el aire ante él. Siduri se quedó paralizado. El joven rey también se quedó paralizado. Instintivamente, extendió la mano y atrapó la tablilla de arcilla que cayó de la onda. Igual que las 5 tablillas de la alianza. Este ejemplar había sido enviado por Rou a través del tesoro del rey. Gilgamesh leyó la talla. Solo de paso por el este. Yo me encargaré del toro del cielo. Trabaja duro, Gil. Grieta. La tableta se hizo añicos en sus manos en el momento en que terminó de leer. Comillas, mi rey. Siduri no había visto el contenido. Lo miró confundida mientras él volvía a sentarse, con una expresión que oscilaba entre la furia y la determinación. Un mestizo, un vagabundo ladrador, atreviéndose a entrometerse en los planes de este rey. Gilgamesh estaba seguro de ello. Rou lo hizo a propósito. Prácticamente podía ver la sonrisa de suficiencia en el rostro del hombre mientras grababa esas palabras. Maldita sea. No, espera, esas fueron palabras de Rou. Bien, todo en el cielo y en la tierra le pertenece a este rey, incluido el vocabulario. Gilgamesh inhaló lentamente. Siduri, continúa. Sí, mi rey. Aún no comprendía lo que había presenciado, pero el deber de un sirviente era la obediencia, no la curiosidad. Hizo una señal para que le trajeran más tabletas. Gilgamesh cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Sus dedos aplastaron el reposabrazos. Para derribar a esos mestizos celestiales un día antes, este rey lo soportará. Lejos del palacio, en la inmensidad del desierto al este de Uruk, Rou soltó una risa que sonaba como la de un hombre disfrutando de una broma privada en los confines del mundo. HMPH jajaja. La cara de Gilgamesh ahora mismo debe ser impagable. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Tal como Gilgamesh había intuido, Rou lo hizo a propósito. Como rey nato, Gilgamesh odiaba estar confinado a un solo lugar. Rou lo entendía. El rey héroe había estado esperando una razón para abandonar el centro del poder, no para justificarse ante los demás, sino para justificarse ante su propio orgullo. Ahora Enkidu ya se había marchado al oeste para enfrentarse a un baba, algo que Rou sabía gracias a la llave del cielo que él le había entregado. Así que Rou envió esa tableta y acabó con la última excusa de Gilgamesh. Al mismo tiempo, había llegado al flanco oriental de Uruk. Capítulo 39, me enfrento de frente al toro. Capítulo 39, choco de frente con el toro. El mensaje de Rou a Gilgamesh había sido escrito, sin duda, con mala intención. Quería irritar al rey lo suficiente como para que su famoso mal genio se desatara y luego se calmara. Pero el contenido no era mentira.
Cuando Rou regresó de su gira diplomática, aún no sabía que algo andaba mal con la bestia que descendía de los cielos. Solo percibió la anomalía una vez que atravesó las llanuras orientales de Uruk. Y una vez que lo sintió, la indiferencia dejó de ser una opción. Allí donde había peligro, Rou iba. Allí donde el peligro se afilaba como una hoja apuntando a la garganta de la vida, Rou corrió hacia él aún más rápido. Que pudiera morir allí con gloria era otra cuestión, pero el principio seguía siendo el mismo. No desperdicies ni una sola oportunidad. Así que siguió la atracción de esa presencia imponente, directamente hacia el toro del cielo. Al este de Uruk. Cerca del Éufrates, uno de los dos grandes ríos madre que alimentaban la llanura mesopotámica, Rou pisó una tierra que ya no parecía tierra en absoluto. La tierra estaba reseca como un hueso. Cada paso crujía contra el suelo agrietado y las piedras afiladas. Delante, la desolación se extendía sin fin. El suelo se había partido en incontables barrancos, profundos y extensos, como vasijas rotas que se pudren bajo un sol implacable. Tan solo verlo me resecaba la garganta. Rou redujo la velocidad. No podía negarlo. Como la bestia divina más poderosa, el toro del cielo ostentaba un peso que empequeñecía al mundo presente. Era casi como una idea materializada, un concepto divino que oprimía la realidad. Las bestias divinas no eran guardianes benevolentes. Los dioses eran la naturaleza hecha humana por el culto, fenómenos transformados en personalidades por la fe. Las bestias divinas eran iguales, solo que de un rango inferior, nacidas de la misma autoridad y la misma crueldad. El toro del cielo era el desastre hecho pezuñas. Sequía, tormentas violentas, arena que erosionaba los huesos, todo formaba parte de su esencia. Así que, por supuesto, el mundo comenzó a morir en el momento en que su cuerpo empezó a condensarse. Según la explicación anterior de Gilgamesh, las bestias divinas, al igual que los dioses, necesitaban un recipiente para descender. En otro tiempo, los dioses podían reunir directamente el éter del cielo y moldear cuerpos a su antojo. Ahora, la era de los dioses estaba en decadencia. El éter se había debilitado y la posesión se había convertido en el camino principal. Sin embargo, las bestias divinas aún estaban lo suficientemente cerca de lo divino como para hacer lo que los dioses ya no podían lograr fácilmente. Todavía podían apoderarse del éter atmosférico para forjar una coraza, y durante esa forja, los conceptos que desechaban se convertían en fenómenos. Aquí, ese fenómeno fue la sequía. Todas las cosas tienen vida y muerte. Ziusudra habló a su lado, con una voz profunda y ancestral como el viento del desierto. Bajo la majestuosidad de la bóveda estrellada, la vida siempre es efímera. Hizo una pausa y luego añadió con calma. No tienes por qué preocuparte por eso. El anciano había permanecido al lado de Rou desde aquella noche de matanza. Su tono no denotaba malicia ni compasión. Era simplemente la forma en que alguien que había visto civilizaciones hundirse y resurgir hablaba de cadáveres. Rou apartó la vista de la tierra agrietada y lo miró. Dices que donde hay vida, hay muerte. De acuerdo. Entonces morirás. Antes de que Ziusudra pudiera responder, Rou extendió las manos en señal de invitación burlona. Comillas, ¿qué tal si peleamos? No podía decir en voz alta que buscaba la muerte, no con ese hombre, así que lo manifestó de otra forma. Este anciano no mata a aquellos cuyo destino aún no ha llegado, dijo Ziusudra con serenidad, ni tampoco mata a aquellos que no tienen destino. La boca de Rou se contrajo. ¿Tienes miedo de no poder vencerme? No te preocupes, viejo, seré indulgente contigo. Fue una burla grosera, pero incluso las herramientas más rudimentarias a veces logran abrir puertas selladas. Rou llevaba días tanteando a Ziusudra, con sutilezas, buscando una grieta por la que pudiera colarse. Si el gran asesino realmente lo derrotaba, ni siquiera la bendición de Ereshkigal podría rescatarlo de las garras de la muerte. Una muerte a manos de esa espada sería digna de cualquier epopeya. Pero Ziusudra había vivido demasiado como para dejarse provocar por palabras infantiles. Los insultos y las provocaciones resbalaban sobre él como la lluvia sobre la piedra. Jajaja, es bueno que los jóvenes tengan energía, dijo en cambio, casi con indulgencia. Pero este viejo es viejo, y la verdad es que ya no puedo seguir el ritmo de tu generación. Suspiró y luego añadió con total sinceridad. Y este viejo no sabe pelear en absoluto. No sabéis luchar, solo sabéis matar. Rou no lo dijo en voz alta, solo miró de reojo, con la falta de sorpresa ya reflejada en sus ojos. Si no vas a luchar, enséñame tus técnicas de asesinato, murmuró Rou. Así podré enseñárselas a otros. Así que otra persona podría matarlo. No tienes ningún talento, respondió Ziusudra sin dudarlo.
Rou exhaló por la nariz y lo dejó salir. Volvió la vista hacia el horizonte. Para ser sincero, no estaba de buen humor. A lo largo del camino, había visto restos óseos esparcidos por el polvo, huesos de animales, huesos humanos, algunos medio enterrados, otros expuestos, blanqueados y rotos. Los desastres naturales siempre fueron así, milí de tierra estéril, montones de cadáveres, vidas borradas sin ceremonia. Creía que ya se había insensibilizado ante ese tipo de cosas. No lo había hecho. Verlo con sus propios ojos le impactó mucho más que escucharlo en un informe. Primero sintió conmoción, luego una lenta y amarga oleada de empatía que ningún cinismo podría sofocar por completo. Las palabras anteriores de Ziusudra estaban dirigidas a esto. Para el viejo ermitaño que había atravesado la inundación de Utnapishtim y había sobrevivido, la muerte al borde del camino era simplemente el precio habitual de vivir en una era regida por lo divino. Pero Rose sintió que tenía motivos para impedir que este desastre se extendiera aún más, incluso si su propio final egoísta le aguardaba en algún lugar dentro de él. Un sonido por delante. La voz de Ziusudra se tornó más aguda. Detuvo sus pasos. Bajo la capucha negra, sus ojos ancestrales se alzaron hacia la distancia. El cielo era de un azul intenso, limpio como recién lavado. Las llanuras arenosas se extendían como un océano bajo el sol. Entonces Row también lo vio. Gente. Un grupo de refugiados huyendo presas del pánico. Estaban lejos, pero los sentidos agudizados de Row captaron hasta el último detalle. Cuerpos demacrados por la deshidratación, rostros pálidos como arcilla seca, movimientos que ya se tambaleaban al borde del colapso. Detrás de ellos, el aire se arremolinaba. El viento aullaba a través de la llanura, pisoteando la tierra. Una tormenta pálida arrasaba con todo a su paso, devorando la humedad como si estuviera hambrienta. Por donde pasó, la tierra se agrietó aún más. La vida se secó y murió en cuestión de segundos. El toro del cielo. Rou lo reconoció al instante. Aún no estaba completamente formada, solo era una silueta similar a una tormenta, pero ya se movía como una bestia enloquecida. Perseguía a los indefensos y los aplastaba bajo su furia. Un refugiado cayó. Otro gimió. Los cuerpos se desplomaban hasta convertirse en cáscaras marchitas a medida que la tormenta se acercaba, robando la última gota de agua de la carne y la sangre. Realmente me están subestimando. Los labios de Rou se curvaron, más por irritación que por miedo. Miró a Ziusudra. Viejo, ¿quieres ir? Ziusudra negó con la cabeza. Este anciano no ha oído la campana que anuncia el destino de esa bestia divina. Hasta que llegara el destino, no desenvainaría una espada. Entonces no te metas conmigo. Rou quedó satisfecho con esa respuesta. Ziusudra cumplió su palabra. Rou exhaló lentamente, se sacudió el polvo de su sencilla túnica, y en el instante en que cerró y volvió a abrir los ojos, la sombra de una llave del cielo ardiente parpadeó en lo profundo de sus pupilas. Dio un paso al frente. El viento furioso le azotaba las mangas, la arena le mordía la piel, una puerta invisible se abrió en el aire ante él. Lo agarró con ambas manos. La luz se concentró en un torrente brillante, una puerta colosal forjada con autoridad más que con piedra. Ziusudra permaneció inmóvil, observando. Rou extendió los brazos y dio la bienvenida a la tormenta, como si estuviera a punto de estrechar la mano de la calamidad misma. En parte, se debía a la habitual ansia de muerte. En parte, se debía a la ira que había estado reprimiendo desde su viaje hacia el norte. Quienes ostentaban un gran poder siempre miraban hacia abajo desde lo alto. Era la crueldad más antigua del mundo, incluso más antigua que los ladrillos de Uruk. Rou estaba disgustado. Le disgustaba que entidades no humanas decidieran el destino de todos los seres vivos basándose en su propio capricho. Le disgustaba que se autodenominaran gobernantes del cielo mientras trataban a la tierra como una caja de juguetes. Oh dioses que desatasteis al toro del cielo sobre este mundo. ¿Crees que solo tú posees el poder? Su voz se abrió paso entre el rugido del viento. Simples canallas, que se atreven a pisotear esta tierra sin ningún tipo de freno. Comillas, ¿quién te dio el valor? Las palabras no suplicaban, se burlaban. Rou dio un paso al frente de nuevo. Un trueno retumbó en la llanura. Los refugiados que huían miraron hacia atrás, entre el terror y la incredulidad. Lo que vieron era algo que nadie en su vida se había imaginado jamás. Un muro de luz, vasto como una puerta al cielo, bloqueaba la furiosa tormenta. Sobre él se alzaba una figura solitaria, con los brazos extendidos, inmóvil. Un cuerpo de carne y hueso alzado contra un desastre natural que aún se estaba condensando en divinidad.
Entonces chocaron. Coma. Capítulo 40, muere como un fuego artificial y renacerá con el sol naciente. Capítulo 40, muere como un fuego artificial y renacerá con el sol naciente. Un rugido tremendo resonó en la llanura reseca. La pálida tormenta giraba como un ser viviente enloquecido, estrellándose una y otra vez contra la gigantesca barrera que se había desplegado frente a Row. Cada impacto venía acompañado de un chillido que sonaba más a dolor que a viento. Los refugiados que habían estado huyendo para salvar sus vidas se quedaron paralizados. ¿Quién era ese? ¿Quién podría detener un desastre natural solo con carne y hueso? La conmoción les dejó la mente en blanco, y mientras miraban hacia arriba, una voz vieja y grave habló a su lado. Parece que tu destino aún no ha llegado. Se sobresaltaron y se giraron. Un anciano había aparecido de repente sin que se dieran cuenta. Llevaba una capucha negra andrajosa y se apoyaba en un bastón de madera. Su barba era desaliñada, su postura encorvada, y su presencia era como una sombra que no pertenecía a ningún lugar bajo el sol. ¿Tú, quién eres?, tartamudeó alguien. Hasta un tonto se daría cuenta de que este hombre estaba con el que resistía la tormenta. Ninguno de los dos era una persona común y corriente. No importa quién sea este anciano, dijo Ziusudra, alzando su rostro surcado de arrugas bajo la capucha. Lo que importa es que estés agradecido a quien permitió que tu destino continuara. Alzó su bastón y señaló hacia el cielo. Todos imitaron el gesto y volvieron hacia Row. Su túnica se agitó violentamente con el vendaval. Tenía los brazos extendidos. La presión que soportaba era tan inmensa que el aire a su alrededor parecía temblar. Tras sus recientes investigaciones, Row había adquirido mucha más destreza en el manejo de la autoridad de la llave del cielo. Para bloquear al toro del cielo, ni siquiera necesitaba la puerta de Babilonia. Había abierto el espacio que tenía delante, convirtiéndolo en una puerta, y luego la había sellado. Una vez cerrada, esa puerta se convirtió en una barrera absoluta, lo suficientemente vasta como para detener la calamidad. Si su único objetivo hubiera sido la contención, habría sido fácil. El toro del cielo aún no había descendido por completo. Con la llave del cielo, Joe podría haberlo confinado a una sola región y prolongado la lucha a su antojo. Pero eso no era lo que él quería. Había esperado demasiado tiempo por un momento como este. No estaba allí para andarse con cuidado. Estaba allí para responder a los dioses en el único idioma que ellos respetaban. El rugido se hizo más fuerte. La tormenta arreció aún con más violencia. Joe no retrocedió. Mantuvo una mano apoyada contra la barrera. Luego levantó la otra mano y señaló al cielo. El oro se extendía en ondas hacia afuera. La puerta de Babilonia se manifestó. Decenas de portales se abrieron en el aire. Innumerables espadas brotaron de ellos como una lluvia de juicio. Cayeron directamente al suelo. Rayos de luz estallaron, cada uno arrastrando cadenas que giraban y se enroscaban en el aire. Atravesaron la tormenta como si tuviera carne y hueso, y luego la mordieron profundamente. Las cadenas del cielo se apretaron. Mugir. El toro del cielo no estaba completamente formado, pero su cuerpo principal descendente ya había vertido parte de su esencia en aquella tormenta. Dejó escapar un grito que transmitía un dolor real. Atado por las cadenas, la tormenta comenzó a tomar forma. Un toro, perfilado entre nubes y furia, emergió, con enormes cuernos apuntando al cielo y sus pezuñas golpeando una y otra vez la tierra moribunda. Sus ojos se clavaron en Row. Abajo, los refugiados estaban demasiado aterrorizados para respirar. Entonces alguien susurró, con voz temblorosa. Espera, luz dorada, cadenas. Ese es el ayudante Row, el que sometió a la bestia demoníaca en el oeste anteriormente. El ayudante Row, el amigo del rey, la gran figura que aniquiló a una nación de la noche a la mañana. ¿Comillas es el de verdad? El reconocimiento se propagó como chispas. Ziusudra permaneció inmóvil, con el bastón apoyado en el suelo, su silencio era más denso que cualquier respuesta. La fama de Row ya se había extendido por todas partes. Tras el incidente de la ciudad, estado arrasada en una sola noche, casi no había nadie en la llanura que no hubiera oído hablar de él. Sin embargo, la mirada de Ziusudra no estaba puesta en la multitud. Estaban en Row. Bajo el capó, parpadeaba una tenue luz azul. El ermitaño que había vivido desde el último diluvio universal pudo ver el poder violento que bullía en el interior del cuerpo de Row. No se trataba de una acumulación de energía previa a una liberación limpia. Parecía una estrella a punto de colapsar. Row pretende herir gravemente al toro del cielo a costa de sus propios límites, comprendió Ziusudra. Incluso si la muerte por agotamiento llegara primero, Row borraría por completo la influencia del toro del cielo.
Una determinación tan férrea que le permitió partir su propia vida por la mitad. Quienes buscan la vida mueren, quienes buscan la muerte viven, murmuró Ziusudra en su corazón. Tanto coraje, no es de extrañar que pueda convertirse en un salvador en tiempos de desastre. Él lo entendió. No comprendía la alegría que Rou sentía en el pecho. Rou sintió una satisfacción intensa, como si le hubieran arrancado una astilla del alma. Había liberado todo lo que había estado reprimiendo. Y sintió algo más intenso que la alegría. Excitación. Este momento fue perfecto. Para superar los límites. Quemarse hasta secarse. Para obligar al toro del cielo, debilitado y enfurecido, a derribar la versión más frágil de sí mismo después de haber agotado todas sus fuerzas. Solo un ser como el toro del cielo podría hacer que esa muerte se sintiera inevitable, natural, digna. Su túnica ondeaba al viento del huracán. Se rió, con una risa alegre e imprudente. HMPH jajaja. Bestia, ¿tienes miedo? Mugir. El bramido del toro no lo desmintió, el miedo se vislumbró en aquel rugido. No era miedo a un hombre. Era el miedo a un loco que derribaría los cielos aunque eso significara arrancarse la columna vertebral en el proceso. El toro del cielo aún no había descendido por completo, su manifestación no podía interrumpirse, pero eso no significaba que no pudiera ser herido. Si el impacto llegaba lo suficientemente profundo a su esencia, llegaría el dolor. Las lesiones llegarían. Incluso la muerte. El instinto le gritaba que se diera la vuelta y huyera. Pero no podía moverse. Las cadenas del cielo lo mantenían inmovilizado, la divinidad residía en él, y el poder informe en su descenso aún no era suficiente para romper la restricción divina. En ese instante, Rou levantó la mano que mantenía abierta la barrera. Ignoró el agotamiento que lo recorría por completo. Él forzó la llave del cielo más allá de sus límites. El suelo bajo sus pies se convirtió en otra puerta colosal. Él atrajo todo el polvo de aquella puerta, todo el concepto de sequía, a la palma de su mano. Abajo, los refugiados lo sintieron primero. El aire se volvió más denso debido a la humedad. Un hombre que tropezaba sobre tierra agrietada vio brotar agua de un manantial que no debería existir. Alguien se desplomó y, jadeando, levantó la cara mientras una dulce lluvia caía desde arriba. El aguacero se intensificó hasta convertirse en un torrente. El suelo duro se ablandó, luego se oscureció y finalmente estalló de verde. Los cauces de los ríos volvieron a la vida, desbordando sus orillas con agua resucitada. Todos miraron hacia arriba. Vieron la figura solitaria que se interponía entre ellos y la tormenta. No sabían su nombre. No era necesario. Recordarían este momento. Que en algún momento, un cuerpo humano había detenido una calamidad. Rou también lo creía. Que incluso después de miles de años, la gente seguiría hablando del día en que un hombre sostuvo la vasta tierra en un grano de arena y movió las estrellas. Eso fue suficiente. Auge. El poder que había reprimido en su interior estalló como una compuerta rota. Un brillo infinito inundó el mundo. Mugir. El toro del cielo gritó, un alarido desesperado arrancado de él por la aniquilación. Aterrorizado, cargó en lugar de retroceder, alzando sus cuernos como nubes hacia la luz. Por un instante, el mundo se volvió blanco. Desde lejos, los haces de luz que caían florecían como llamas, esparciéndose por el cielo como mil flores del juicio. El toro del cielo desapareció. La tormenta, que había tardado tanto en condensarse, se disipó en un instante. Solo quedaron tenues jirones de nubes, que flotaban débilmente en silencio. Entonces algo cayó de la luz. Una figura. Aterrizó de pie. Su túnica aún ondeaba con la brisa persistente. Pero tenía los ojos cerrados. Su cuerpo no respiraba. Lorou, susurró alguien con voz hueca. ¿Qué le ha pasado? Él, está muerto. Lorou había muerto. Murió sin dudarlo. Murió con una determinación que jamás miró atrás. Esa muerte fue espléndida, resplandeciente, cálida como el sol. La multitud miraba con incredulidad. Solo Ziusudra permaneció en calma. Porque él lo sabía. Murió como un fuego artificial. Y renacería con la salida del sol. Rou, ¿qué haces aquí? Una voz clara resonó en su oído. Rou abrió los ojos con la lenta resignación de alguien que despierta de un sueño que finalmente había disfrutado. Ante él se alzaba un trono construido con restos apilados. Sobre ella estaba sentada una muchacha de larga melena dorada. Sus ojos carmesí estaban muy abiertos y asustados, como si no pudiera distinguir si veía un fantasma o un intruso. Parpadeó una vez y luego preguntó en voz baja, entre confundida y sorprendida. Comillas, ¿estás aquí para verme?
Comillas Row. Row se quedó mirando fijamente. Row. Coma. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.